Capítulo 1. A través del velo un montón de harapos yacía en el rincón más alejado de una celda de máxima seguridad de la prisión de Azkaban. La luna se movió levemente a través de los barrotes de la ventana y, lentamente, el montón reveló el cuerpo acurrucado, reducido a piel y huesos, de Harry James Potter, el niño que sobrevivió. Las cosas habían mejorado un poco desde que el Señor Oscuro se apoderó de la Gran Bretaña mágica, pero no mucho. Lo bueno era que había menos dementores, pero lo malo era que Voldemort dedicaba cada vez más tiempo a torturarlo a través del vínculo mental que compartían. Las incursiones contra Muggles aumentaban, y la brutalidad con la que trataban a las víctimas le habría provocado arcadas si hubiera tenido algo de comida. Las incursiones Muggles aumentaban porque todos los hijos de Muggles ya habían sido exterminados. Llevaba aquí poco más de 10 años. Este año marcaba el punto en que su estancia en esta prisión superaría la que había pasado en la anterior, la de esos miserables seres humanos que se hacían llamar los Dursley. No tenía sentido. ¿Por qué sus padres lo habían abandonado allí? La razón oficial era que lo habían confundido con un Squib, pero eso no explicaba por qué se negaron a hablarle después de que llegara a Hogwarts. Todos creían que su hermano, John Potter, era el niño que sobrevivió, pero Harry sabía que no era cierto. También sabía que el director sabía que no era cierto. Por algún motivo, al director no le caía nada bien. Cuando la Cámara de los Secretos se abrió en su segundo año y una chica murió, Dumbledore convenció al mundo de que él era el culpable. En el mundo mágico, todos, incluso sus compañeros de Slytherin, lo culpaban, y nunca les había caído bien. De hecho, a nadie le caía bien. En sus 2 años en Hogwarts no hizo ni un solo amigo. Los de Slytherin lo odiaban por ser un Potter, los demás lo odiaban por ser de Slytherin, los profesores lo odiaban por algún motivo desconocido, y sus padres lo odiaban porque, él no lo sabía. Lo habían enviado a Azkaban gritando que alguien, cualquiera, le creyera. Nadie lo hizo. La expresión de disgusto y repulsión en los rostros de sus padres alimentó sus pesadillas con dementores durante años, hasta que dejó de importarle lo que esos imbéciles pensaran de él, y Azkaban se convirtió simplemente en un resumen editado de Durskaban. Y entonces Voldemort resurgió y comenzó a enviarle esas malditas visiones. Había aprovechado la conexión al máximo, hurgando en la mente del Señor Oscuro y absorbiendo todo el conocimiento que había acumulado a lo largo de su dilatada vida. Harry no podía albergar la esperanza de escapar de allí para usarla. Un pensamiento tan feliz se habría esfumado, pero era lo único que podía hacer y, por muy retorcido que sonara, pasar tiempo en la mente del Señor Oscuro era preferible a la suya propia cuando los dementores andaban al acecho. Voldemort parecía encontrar divertidas sus indagaciones, como si fuera un estudiante demasiado entusiasta. El muy canalla se apoderaba de su conciencia, le mostraba un edificio fortificado que los mortífagos estaban a punto de asaltar, le explicaba el plan de ataque con todo lujo de detalles, se jactaba un poco de que él, Harry, era el único que podía advertir a los defensores, y luego lo obligaba a presenciar cómo sus seguidores torturaban, violaban y asesinaban a las víctimas indefensas, una vez que lograban entrar. Años atrás, incluso había visto morir a su propio hermano de esa manera. El arrogante imbécil se había acercado a Voldemort y lo había invitado a matarlo. El Señor Oscuro haría esto con todos sus juegos políticos, todas sus sesiones de estrategia, cada una de sus campañas de reclutamiento y entrenamiento. La situación se estaba volviendo insoportable, y la oscuridad de su celda parecía hacerse más profunda cada día. Los sonidos de alguien tintineando y moviéndose penetraron la niebla de la mente de Harry. Alguien estaba allí. Eso no era normal. Potter, levántate, te han llamado. Donde antes solo había suelo, ahora había botas. Eso tampoco era normal. ¡Ay, por Dios! Está inconsciente. Vamos a levantarlo. Un dolor agudo le recorrió los hombros cuando 2 pares de manos le agarraron los brazos y lo levantaron del suelo. Era la primera vez que alguien lo tocaba en 10 años. ¿Puedes caminar o tendremos que arrastrarte? Intentó dar un paso adelante, hacia la puerta de la celda, y cada músculo de su atrofiado torso gritó en protesta. Finalmente, con el apoyo de los hombres,
logró encontrar el ritmo, y Harry Potter, el verdadero niño que vivió, salió de Azkaban y entró en un mundo gobernado por el Señor Oscuro. DPISW RIBSR, preso número 6785, gritó una voz que sonaba aburrida. El mundo de Harry seguía en la oscuridad. Pequeños rayos de luz brillaban a través de los agujeros de la caja en la que lo habían metido para transportarlo a donde quiera que estuviera ahora. Experimento número 0034, continuó la voz. La luz inundó el mundo de Harry. La parte frontal de la caja se había abierto y Harry salió a una plataforma de madera. Dos hombres, quizá los mismos de la prisión, lo sujetaron a la plataforma con cadenas. Ante él se desplegó una visión que hizo que sus ojos, poco acostumbrados a la realidad, se abrieran desmesuradamente por la sorpresa. Versión modificada del encantamiento Confundus, tejida en el arco utilizando el protocolo de encantamiento estático de Hipthorne, fechada el 3 de septiembre de 2002, aprobada por el jefe inefable. Era el velo de la muerte. Comienza la transferencia. Sin hacer ruido, la plataforma comenzó a moverse hacia el velo sin dejarle a Harry posibilidad de escapar. No es que él la quisiera, porque ninguno puede vivir mientras el otro sobreviva, reflexionó, sonriendo frenéticamente. Estaba a punto de morir, pero sabía que lo que estaba sucediendo allí era algo que Voldemort desconocía, y que ni siquiera había autorizado. Ya estaba a medio camino del velo y de repente el terror inundó su mente, pero aquella emoción primigenia y cruda no era suya. Un fuerte crujido resonó detrás de él y la voz de Voldemort gritó, «Accio Potter», pero las cadenas lo sujetaban firmemente a la plataforma y antes de que pudiera pronunciar otra palabra, se precipitó a través del arco y la oscuridad lo envolvió. DPISW RIBSR, buenos días, señor Potter. Una frase de 4 palabras, masculina, con voz de piedra, de cuevas vacías y de profundas bocanadas de aire fresco de montaña, conquistó su cabeza y obligó a su concentración. «Ah, buenos días», respondió Harry. No podía ver a su interlocutor. La oscuridad lo rodeaba, pero su voz, hablar le resultaba asombrosamente fácil, algo que no esperaba tras una década sin usarla. Y su pensamiento, podía pensar. Su mente estaba clara y fresca, los pensamientos fluían por ella nítidos como un arroyo de montaña. Sí, es increíble lo que el no tener cuerpo puede hacer por ti. Un pensamiento fugaz cayó en su conciencia. Acababa de ser empujado a través del velo. Estaba muerto. Sí, dijo la voz, lo eres. Y esta persona, esta cosa, podía leer mentes, a pesar de sus escudos de oclumancia casi impenetrables, su paisaje mental y sus recuerdos señuelo. Podrías empezar a hablar. Hablar solo todavía me hace sentir un poco tonto, aunque pueda leerte el pensamiento, y no estamos solos. Harry finalmente respondió de nuevo, ¿quiénes somos? ¿Nosotros, exactamente? ¿Y dónde estamos? ¿Eres la muerte? La oscuridad se disipó para dar paso a una habitación circular, forrada de pieles desde el suelo hasta el techo. Una chimenea crepitaba en el centro de la habitación, escudos y armas cubrían las paredes, y, dormidos en un rincón, un revoltijo de lobos enormes se amontonaba uno sobre otro. Al otro lado de la pequeña habitación, cómodos y relajados en grandes tronos de madera, estaban sentados 2 personas, un hombre y una mujer. La mujer, vestida con un elegante vestido de encaje blanco, sostenía un libro. El hombre, vestido con una túnica del color más negro, sostenía una guadaña. Supongo que sí, continuó. A esta gente parecía gustarle mucho su teatralidad. Sí, lo soy, dijo el hombre, y esta encantadora dama a mi derecha es el destino, señaló a la mujer que inclinó la cabeza hacia Harry. Tenemos cuentas pendientes contigo. Harry estaba desconcertado. Vale, dudó antes de continuar, pero muerte parecía bastante amable. ¿Tiene este hueso algo que ver con que no muriera a manos de Voldemort, a pesar de lo que dice la profecía? Intentó anticipar la conversación. ¿Por qué estaba allí? La muerte sonrió con una sonrisa de roble macizo. No, eso fue solo una pequeña conspiración de nuestra parte para atraerte. Si no lo hubiéramos hecho, tú y Voldemort habrían seguido viviendo 1000 años más. Parpadeó. ¿Qué? No me gusta que me retengan las cosas que me corresponden, señor Potter.
Harry parecía impasible. Pero, no es mi culpa si yo fuera un maldito Horrocrux. La señora, que hasta ese momento había permanecido en silencio, habló ahora con una voz tan suave y dulce como el cabello rubio que le caía sobre los hombros. Lo sabemos, señor Potter, no lo culpamos. Es a Riddle a quien consideramos responsable. Harry se calmó un poco. Ella continuó, la profecía no se cumplió como estaba previsto. Se suponía que debías matar a Riddle, y no me refiero a que lo hicieras en 1000 años. Los hombros de Harry se hundieron. Es muy difícil hacer eso cuando tienes demonios del infierno absorbiendo tus pensamientos cada minuto del día, murmuró. Sí, dijo Destino mirando al hombre que estaba frente a él, aún hecho huesos y harapos, nunca debiste haber ido a ese lugar infernal. Entonces, ¿dónde salió mal? ¿Cuando me enviaron a Azkaban? No. Ese inútil mago que se hacía llamar el niño que vivió no logró hacer el trabajo que se había propuesto. ¿Mi hermano? Sí, Dumbledore lo declaró el niño que vivió cuando era un bebé, y el niño no hizo ningún esfuerzo por desmentir esa impresión, incluso cuando se le hizo evidente que era a ti a quien se refería la profecía, que, lo sabía. Harry estaba conmocionado, su hermano nunca había dado ninguna señal, en sus interacciones con Voldemort, de que lo supiera. Lo hizo. ¿Cuándo? Lo supo por primera vez poco antes de llegar a Hogwarts, cuando Dumbledore se lo contó. Harry guardó silencio, con la ira y el resentimiento hirviendo bajo la superficie. Así que Dumbledore le contó a John. Eso tenía sentido. Al final, siempre volvía a Dumbledore. Los juegos que ese hombre jugaba con las vidas de sus seguidores le daban asco. Dice mucho de un hombre que alguien como Voldemort disfrutara jugando contra él. Harry, Fat se puso de pie, se acercó a él y le puso una mano tranquilizadora en el hombro. Dumbledore eligió deliberadamente a John para ser el niño que sobrevivió, sabiendo perfectamente que no era él, e intentó mantenerte lo más débil posible. Entrecerró los ojos y miró a los ojos azul hielo de Fat. ¿Por qué? Fat suspiró. Dumbledore presenció el ascenso de dos señores oscuros en su vida, de los cuales se sentía parcialmente responsable, y le aterrorizaba ver a otro. Cuando una profecía habló de un niño igual al señor oscuro, que tendría un poder que éste desconocía, intentó controlar los acontecimientos para que el niño de la profecía no representara una amenaza para el mundo mágico, tal como él lo veía. El resentimiento hacia el director de ojos chispeantes pareció duplicarse. Apretaba y aflojaba los puños. Había pasado 10 años en el peor infierno de la tierra porque un viejo bastardo temía algo que él podría hacer, precisamente porque tenía el poder para hacerlo. Así que Dumbledore cambió el posible ascenso de un señor oscuro por el éxito seguro de un señor oscuro ya establecido. Fat esbozó una débil sonrisa. Nunca fue su plan que te quedaras en Azkaban tanto tiempo, pero cuando murió antes que John Potter, ya no pudo manipular los acontecimientos y tu hermano no dijo nada a nadie que pudiera haber intervenido, lo que nos lleva a comprender por qué estamos aquí. Harry permaneció en silencio, furioso pero expectante. Ahora vamos a intervenir. Harry se sobresaltó, sin atreverse a creer las implicaciones de lo que acababa de oír. No es un poco tarde, o sea, estoy muerto. La profecía no se cumplió. En ese momento, la muerte tomó el relevo de la hermosa mujer que ahora estaba al lado de Harry. Normalmente sí, pero en esta situación vamos a romper nuestras propias reglas. Ese cabrón, Tom Riddle, no Dumbledore, tiene que morir. El destino clavó en Harry una dura mirada de zafiro. Y no voy a subordinar mi voluntad a un viejo patético que se excita con caramelos de limón y haciendo de titiritero, sobre todo cuando es tan malo en eso. Harry le devolvió la mirada y, por un instante, recordó a Daphne Gringras, la reina de hielo de Slytherin. Entonces, ¿cuál es el plan? Bueno, continuó, a diferencia de tu hermano, incluso en las peores situaciones, tú sacaste lo mejor de ellas. Pasaste años absorbiendo todo el conocimiento de Riddle. Eso es bueno. La muerte intervino de nuevo. Vamos a enviar tu alma al pasado, varios años antes de que te marches a Hogwarts. Queremos que te asegures de que Riddle muera y de que la profecía se cumpla. ¿Qué impide que me metan otra vez en prisión? Fat sonrió. Debes salvar a Ginny Weasley.
Harry se quedó pensativo un momento. No tengo problema con eso, pero ¿no acabas de decir que el director manipuló los acontecimientos para enviarme a prisión a la primera excusa posible? Puede que me libre de esta, pero ¿qué impide que me envíen con algún otro cargo inventado y sin fundamento? Los ojos del destino brillaron. Y esta es precisamente la razón por la que tú serás nuestro campeón esta vez, Harry, y no John. Piensas las cosas con detenimiento. Ya dejamos que John rehiciera la línea temporal una vez y aún así fracasó. Espera que, enviarlo de vuelta requería menos intervención, y como ya estaba luchando contra Riddle, pensamos que podría lograrlo. Pero, ¿no significaría eso el incumplimiento de la profecía? Habría estado lo suficientemente cerca como para aceptarlo, pero eso es irrelevante. Fracasó. ¿Cómo murió en la primera línea de tiempo? En el cementerio, al final del cuarto año. Me preguntaba cómo sacaba tan buenas notas sin esforzarse, y cómo parecía atraer instintivamente a las brujas a pesar de su horrible personalidad. Les llevaba 4 años de ventaja a todos y ya las conocía. En su cabeza, las revelaciones se sucedían a toda velocidad. Abrió los ojos de par en par. Espera, por eso dejó que Voldemort lo matara. Pensó que le darías una tercera oportunidad. La muerte sintió sombríamente. Espera, eso no tiene sentido. ¿Sabía que Ginny iba a morir y lo dejó pasar de todas formas? Creí que esos dos se amaban desde hacía años, incluso antes de venir a Hogwarts. Fat parecía triste. En la primera línea temporal, el diario de Tom Riddle no secuestró a la señorita Weasley hasta finales de año, y tu hermano logró salvarla. En la segunda línea temporal, la intromisión de John Potter hizo que Tom acelerara sus planes. Vaya, la verdad es que la ha liado parda, en efecto, y que esto le sirva de advertencia, señor Potter. Su rostro se endureció. No intente urdir planes maestros basados en la presciencia, y no se preocupe por preservar la línea temporal. Consiga todas las ventajas que pueda, lo más rápido posible con el poder que posee, exponiéndose al menor riesgo posible. Recuerde, aunque lo enviemos de vuelta, su hermano ya ha regresado. No podemos cambiar eso, así que tendrá que lidiar con otro viajero del tiempo que también se cree nuestro elegido. La vida que conoce estaba en la segunda línea temporal, y cuando lo enviemos de vuelta, será la tercera. Sí, mi señora, si mi hermano salvó a Ginny en la primera línea de tiempo, ¿fui igualmente a Azkaban? Sí, ¿cómo? Dumbledore lo presionó para que presentara pruebas falsas de que todavía era usted quien abrió la cámara. Completo, cabrón, MMMHMM. Entonces, ¿cómo voy a evitar que eso suceda? Parece que el viejo chivo está desesperado porque me vaya. Bueno, en primer lugar, ahora tienes un conocimiento sólido de cómo funciona el sistema político y legal del mundo mágico, y en segundo lugar, te voy a conceder un regalo. ¿Un regalo? Harry apartó la mirada del destino y la dirigió a la muerte, quien simplemente sonrió. No, señor Potter, no es un regalo al estilo de los huecos de la muerte. No volveré a cometer ese error. El destino se rió. Señor Potter, ¿cuánto sabe usted de su linaje? Soy un Potter. Claro, era de esperar que no supieras casi nada. Al fin y al cabo, Riddle tampoco lo sabía. Fat condujo a Harry hasta su trono y le indicó que se sentara, cosa que él hizo con vacilación. Acto seguido, la mujer comenzó a pasearse frente a los dos hombres. Harry, dijo finalmente, sabes que tu mundo mágico tiene un sistema político y legal altamente estratificado. Sí, entonces, para que tengas la oportunidad de luchar contra Dumbledore, debes estar en un lugar más alto en el sistema. Tiene sentido. Voy a concederte un señorío. Los ojos de Harry se abrieron de par en par. ¿Qué? ¿Vas a matar a mi padre y a mi hermano? Bueno, la verdad es que no tengo ningún problema con eso, pero aún así no me convertiría en Lord Potter hasta los 17. No, Harry, no tengo poder para intervenir tanto. Si lo tuviera, habría matado a Riddle, y es como dices, no ascenderías hasta que alcanzaras la mayoría de edad. Bueno, al menos en teoría. No, lo que sugiero es que aceptes un señorío completamente diferente. Harry parpadeó,
con expresión de búho. Hay 3 señoríos posibles a los que estás lo suficientemente cerca como para poder reclamarlos y que mi influencia surta efecto: Peverell, Gryffindor y Slytherin. El destino empezó a caminar de nuevo. Las líneas Peverell y Gryffindor están estrechamente vinculadas a ti por la sangre, y bastaría con una ligera modificación de tu sangre para que pudieras reclamarlas. La línea Slytherin podría ser tuya mediante la antigua magia familiar llamada el derecho de conquista, por el cual el conquistador del último linaje puede reclamar la magia familiar de esa línea, siempre que no haya iniciado el conflicto que llevó a la desaparición de la línea. Esto incluye los títulos, ya que se basan en la magia familiar. Entonces, como derroté a Voldemort cuando era niño, espera, no me quedaría con eso último de todos modos. Riddle no murió realmente. Pero ese es precisamente el tipo de pequeño ajuste a la magia que puedo hacer sin problemas. La diferencia entre estar muerto y no estar vivo es bastante pequeña, y la edad de tu alma me da suficiente margen de maniobra en cuanto a si tienes la edad para reclamar. Ella respiró profundamente antes de continuar. Ahora solo te quedará uno, así que tendrás que elegir. ¿Alguna sugerencia? Bueno, que le den a Gryffindor. Soy un Slytherin de pies a cabeza, así que la cuestión es entre Slytherin y Peverell. Peverell me daría mayor aceptación política. No tendría que preocuparme tanto por ser etiquetado inmediatamente como señor oscuro por un tercio de la élite política mágica. Harry estiró la barbilla. Por otro lado, Slytherin me daría prestigio inmediato ante el mismo enemigo contra el que intento luchar. Cualquier mortífago o aliado de Voldemort que pudiera traer a mi lado sería una doble victoria, privaría de recursos al enemigo y aumentaría los míos. Con Peverell, tendría que jugar a un juego de suma cero con Dumbledore por aliados. Se hizo un momento de silencio. Slytherin también me concedería privilegios especiales en Hogwarts, supongo, terminó, inseguro. Unos pocos, sí, concedió Fat. Y también me daría la misión de unir a la gente, además de simplemente derrotar a Voldemort. Los ideales y creencias de la casa Slytherin no se parecen en nada a lo que deberían ser. La ambición y la astucia no son sinónimo de maldad e intolerancia, reflexionó. El destino sonrió. Además, y creo que esto es lo mejor, al reclamar el título de Lord Slytherin por derecho de conquista, puedo demostrar fácilmente que soy el verdadero hijo de la profecía a quien quiera, cuando sea necesario. El destino aplaudió, y la muerte simplemente permaneció sentada allí, relajada y con una apariencia increíblemente satisfecha. Bien hecho, joven campeón, muy bien pensado. Tu hermano nunca demostró ni un ápice de perspicacia estratégica similar. Sonrió con suficiencia. Bueno, es un Gryffindor. El destino levantó un dedo en señal de advertencia. Mejor así, pero recuerda que las rivalidades entre casas no deben distraerte de tu necesidad estratégica. Hay Gryffindors que te vendría bien tener a tu lado. Granger. Los recuerdos que el señor oscuro tenía de la morena nacida de Muggles eran impresionantes. Demonios, prácticamente llevaba el equipo de su hermano, a pesar de ser mentalmente 4 años más joven que él. Sí, ella. Sin duda, pero recuerda también mi advertencia: cualquier ventaja, lo más rápido posible y al menor coste posible. Claro, sin mencionar que cuando crezca estará buenísima. El destino frunció el ceño. Te aconsejo que no caigas en la misma trampa que tu hermano y acumules demasiadas brujas de dudosa utilidad a tu alrededor. Podrían convertirse fácilmente en una distracción. Bien, así que solo recogeré los útiles. Y las distracciones, prefiero llamarlas ejercicios estratégicos de trabajo en equipo. Hizo todo lo posible por parecer tan inocente como un montón de trapos y huesos. La muerte sonrió de oreja a oreja mientras el destino parecía resignado. Bueno, acabo de pasar 20 años en el infierno, no voy a escatimar esta segunda oportunidad. Haré todo lo posible para asegurarme de que se cumplan los objetivos principales, lo que, como mucho, solo debería llevar de 5 a 10 años, cruzando los dedos. Tengo toda la intención de asegurarme de que los últimos 100 años de mi vida sean lo más satisfactorios posible. La muerte intervino, señor Potter, mientras logre sus objetivos principales,
no me importa que se convierta en un señor oscuro y destruya toda Gran Bretaña. Me molestaría un poco, pero no podría culparte, intervino Fat, mientras Liddell muera y la profecía se cumpla, tienes pase libre. Excelente, porque tengo toda la intención de arruinar la vida de algunas personas. El trío continuó discutiendo minucias y opciones tácticas y estratégicas durante un tiempo, antes de que el destino y la muerte le indicaran a Harry que siguiera su camino y su alma fuera arrojada de vuelta a través del velo. DPISW RIB-SR, el 31 de julio del año 1988, el pequeño Harry Potter, de 8 años, se sentó erguido, golpeándose la cabeza contra el techo de su armario. ¡Ay!, pensó, frotándose la frente magullada. Sintió una banda de metal en el dedo. Una inspección más cercana reveló que era el anillo del noble jefe de casa de Slytherin. Una sonrisa frenética se extendió por su rostro como la apertura de las puertas del infierno. Bueno, hola mundo, estoy de vuelta a... Fin del capítulo 1. Capítulo 2. Volando bajo el radar, Varita Harry pasó unos instantes deleitándose con su nuevo viejo cuerpo. El espacio reducido de su armario lo envolvía como un viejo amigo, de esos con los que toleras tomar una copa una vez al año, pero que pronto te recuerda porque dejaste de ser su amigo. Bien, hora de irse de aquí, fuga de la prisión, y con un fuerte crujido, el armario bajo las escaleras quedó vacío. Los Dursley podían prepararse su propio desayuno. Apareció en un parque no muy lejos de Privet Drive y se sentó en un banco. El cielo se iluminó lentamente a medida que el sol se alzaba sobre los árboles cercanos, inundando la hierba con una luz que se refractaba en el rocío matutino y dibujaba una imagen de paz y felicidad en el fondo de la retina de Harry. Libertad. Harry jamás permitiría que nadie lo encarcelara de nuevo, ni Voldemort, ni Dumbledore, ni los Dursley, ni sus padres. Para lograr eso necesitaba poder, porque sin poder eras indefenso, y si eras indefenso todo lo que tienes te puede ser y te será arrebatado. Entonces, ¿qué tenía? Bueno, podía hacer una cantidad limitada de magia sin varita. Podía invocar y desterrar, aparecerse, volar, hablar con serpientes, lanzar el maleficio punzante, el encantamiento Lumos y el encantamiento incendio, además de legeremancia básica y dominar la oclumancia. Aprender magia sin varita requería mucho tiempo, y Voldemort nunca había aprendido más que lo esencial para el combate. Su anillo lo protegería de la obliviación, las pociones que alteraban la mente, los encantamientos confundus y otras magias que alteraban la mente, pero no del Imperius. Nada podía bloquear el Imperius, simplemente se requería la voluntad mental para lanzarlo, por eso se consideraba imperdonable. Los pobres señores de sangre pura no podían defender a sus familias contra él. El anillo también podía hacerse visible e invisible a voluntad y estaba ligado al alma, lo que significaba que no se le podía arrebatar por la fuerza hasta su muerte. Todo esto era muy agradable, pero no lo convertía en la fuerza de la naturaleza todopoderosa que necesitaba ser. Las protecciones podían bloquear fácilmente las apariciones y sus hechizos de combate eran muy limitados. Si se metía en problemas en el mundo mágico, estaría a merced de cualquier debilucho con varita y un timo básico para defenderse que se le cruzara. Peor aún, casi no tenía habilidades para escabullirse, desilusionar, observaciones, protecciones para repeler muggles, protecciones de acceso directo, encantamientos silenciadores. Tal como estaba en ese momento, no podía usar ninguna de ellas. Necesitaba una varita. Entonces su repertorio sería vasto. Entonces podría seguir adelante con sus cosas, pero, ¿cómo iba a conseguir una? Ollivander y sus contemporáneos británicos no le venderían una varita, era demasiado joven y la varita tendría el rastro. Otros países tampoco servirían de nada, seguirían aplicando el rastro, y simplemente se trasladaría a la Gran Bretaña mágica en cuanto cruzara la frontera. El ministerio estaría muy interesado en saber por qué había una varita de un menor de edad sin registrar lanzando magia por todas partes. Podría conseguir una varita sin el rastro si revelaba su condición de Lord Slytherin, pero aún no estaba listo para anunciarlo. Podría intentar robar una, pero sería demasiado arriesgado en ese momento.
Si lo atrapaban, estaría en serios problemas. No, solo había una opción. Iba a tener que crear una. No sería gran cosa. No tendría la misma perfección que una de Ollivander, pero funcionaría y sería funcional hasta que pudiera comprar una de verdad. Y como era la varita la que elegía al mago, o eso diría Ollivander, bueno, tendría que pensar como una varita. Tejo. Sí, la madera de la muerte y el renacimiento, de la resurrección y la inmortalidad. La varita de Voldemort era de tejo por sus propiedades asociadas con la vida eterna, aunque nadie sabía cómo conocía el futuro del Señor Tenebroso cuando solo tenía 11 años. Su varita, en cambio, sería de tejo por sus propiedades asociadas con el renacimiento y la resurrección, sin mencionar que era el campeón de la muerte. Y para el núcleo, pelo de cola de testral, sin duda. Ninguna criatura estaba más asociada con la muerte que el testral, excepto quizás el Grim. En cuanto a la longitud, 38 centímetros, la misma longitud que la varita de Saúco, la varita hecha por la muerte. Sí, Harry saltó del banco y extendió los brazos hacia el cielo. Hora de ir de compras. DPISW Ribe SR. Su Rutson era una mujer bajita y regordeta que, en principio, amaba el aire libre, pero en la práctica prefería la comodidad del salón de té. Cambió el cartel de la puerta de la oficina de cerrado a abierto y se dirigió al hombre o, en su caso, a la mujer de recepción. Disculpe, dijo una voz infantil a sus espaldas. Se giró y vio a un niño pequeño y delgado con ropa holgada, una mata de pelo negro rebelde y penetrantes ojos verdes tras unas gafas pegadas con cinta adhesiva. Parecían mirarla directamente al alma y obligarla a reexaminar todas sus esperanzas, sueños y miedos. ¿Sí, cariño?, preguntó, buscando con la mirada a los padres del chico. No estaban por ningún lado. Probablemente lo dejaron correr delante de ellos. ¿Es esta la Real Sociedad Forestal? Sí, lo es. ¿Dónde están vuestros padres, queridos? Ah, están por aquí. Estoy haciendo un proyecto escolar y me dijeron que podía hacerle algunas preguntas. Me interesan los árboles muy viejos. Sonrió con una sonrisa que gritaba, futuro rompecorazones. Bueno, cariño, ¿por qué no te sientas aquí y te preparo algo? El muchacho sonrió radiante. Gracias, señora. Querida Rutson. Gracias, señora Rutson. Era un niño muy educado. ¿Te interesa algún tipo de árbol en particular?, preguntó, sondeando sus conocimientos mientras rebuscaba en un archivador detrás de su escritorio. Sí, se supone que son muy viejos, ¿no? Sí, los tejos se encuentran entre los más antiguos del país. Encontró lo que buscaba y se lo entregó al niño. ¿Es suficiente información?, preguntó. El niño hojeó el folleto de páginas brillantes antes de detenerse en una página en particular. Oh, sí, señora Rutson. Gracias. Tengo que volver con mis padres ahora, me están esperando. No te preocupes, querida, estaré encantada de ayudarte. El chico salió de la oficina y sonrió. ¡Qué joven tan simpático! DPISW Ribe SR. Alan y Jennifer llegaron a su habitación de hotel después de una noche de vacaciones llena de emoción y romance cuando Jennifer notó que algo andaba mal. Alan, dijo ella, sonando preocupada. Sí, bebé. No encuentro mi cartera. ¿En serio? ¿Dónde lo comiste por última vez? Estaba en mi bolsillo, pero ya no está allí. Revisaré las maletas. Oh no, oh mierda, mierda. Levantó las manos. Mis cartas estaban ahí dentro. Jen, no te asustes, probablemente esté aquí, pero su búsqueda estaba siendo infructuosa. ¿Y si alguien los usa? Mierda, mierda. Jen, cálmate. Llamaremos a la empresa y les pediremos que los congelen. Mierda, mierda, había como 100 libras ahí. ¿Cuántos son? $150. Mierda, mierda. ¿Y bien? Alan había dejado de registrar las bolsas. Sí, ya no está. Mierda, mierda, mierda. A varias cuadras de distancia, Harry inspeccionó su botín en la intimidad de un baño público. Para él, era una regla de vida. Si eras mago y no encantabas tu monedero para que no pudiera ser invocado, eras un idiota. Y si eras un turista magel y no llevabas la cartera o el monedero sujeto a tu cuerpo, o bien guardado en el fondo de tu bolso, eras un idiota.
Mejor que lo hubiera conseguido el a que le robaran algún monedero menos merecedor. Terminó de contar 107 libras esterlinas y sonrió. Hora del desayuno. DPISW RIBSR. Harry pasó un día relajante comiendo y practicando oclumancia en varios vestíbulos de hoteles de Londres. Lo bueno de los hoteles era que el personal no hacía demasiadas preguntas sobre los niños que estaban solos en los vestíbulos. Se daba por hecho que los padres o tutores estaban presentes y los habían dejado allí con instrucciones de esperar. Si alguien se hubiera puesto demasiado curioso, el plan B era una pequeña cafetería en medio de la nada. El sol se estaba poniendo y era hora de alcanzar su primer objetivo. Pagó su última copa, salió del edificio, dobló por un callejón, desapareció con un fuerte chasquido y reapareció en un campo a orillas del Támesis. El terreno estaba pantanoso y Harry tuvo que luchar para no caerse a cada paso antes de golpearse la cabeza con frustración y recordar que podía volar. Flotando a media pulgada del suelo y haciendo todo lo posible para no ser visto, revoloteaba de arbusto en arbusto bajo la luz que se desvanecía rápidamente del verano británico. Más adelante, divisó el contorno majestuoso y distintivo de su prometida, el tejo de Ankerwycke. Este árbol era antiguo. No era el más antiguo del país, ni mucho menos, pero con más de 2000 años, existía mucho antes de que los hermanos Peverell jugaran con la muerte. Estaba impregnado de mitos y leyendas. Fue aquí donde se firmó la Carta Magna, rompiendo para siempre el derecho absoluto del rey a gobernar, lo que incluía a la población mágica, e incluía pasajes, ahora invisibles para los muggles, que otorgaban a la comunidad mágica autonomía respecto del gobierno muggle. Se decía que bajo este árbol, el rey muggle Enrique VIII había iniciado su romance ilícito con su futura esposa, Ana Bolena, lo que provocó la división entre las iglesias de Roma e Inglaterra y el fin de la caza de brujas en Gran Bretaña. Fue perfecto. Harry absorbió su belleza, ávido del potente símbolo combinado de libertad, muerte, resurrección y poligamia no oficial. Podía sentir la magia que irradiaba, incluso desde allí. Avanzó y de repente sintió algo que lo envolvía, algo sutil, pero innegablemente perceptible para alguien entrenado para sentir los flujos de magia. Contuvo el aliento. Acababa de activar una protección mágica. Maldita sea. Demasiado tarde, se dio cuenta de que la mayor parte de la magia no provenía del árbol, sino de las protecciones que lo rodeaban. Se agachó tras un arbusto cercano y esperó. ¿Quién se molestaría en poner barreras alrededor de un árbol? Crack. Una figura con una túnica oscura apareció alrededor del tronco del árbol, con la varita desenvainada y alerta. Incluso a la distancia en la que se escondía, la figura era reconocible. Era el señor Ollivander. «Oh, maldita sea. Sé que estás ahí», gritó el señor Ollivander. «Quiero saber por qué». Harry se esforzó por arrancarse la camisa y atársela alrededor de la cabeza para ocultar su rostro, cabello y, sobre todo, su cicatriz. Los ojos podían delatarlo, pero no podía hacer mucho al respecto. «Si no sales, iré a por ti», continuó el viejo fabricante de varitas. «Omenum Rebelio, Merlín, maldito Omenum Rebelio. Al diablo». No quedaba más remedio que huir. Crack. Harry apareció en un campo a unos 80 kilómetros de distancia y se giró. Crack. Su perseguidor apareció justo detrás de él. Crack. Y desapareció de nuevo, apareciendo en una calle vacía de la ciudad a toda velocidad. Golpe. Un rayo rojo aturdidor pasó a escasos centímetros de su nuca antes de que doblara una esquina, se perdiera de vista, y de inmediato se elevó hacia la luna, sobre el borde de un tejado y se perdiera sobre el horizonte de la ciudad. Crack. El silencio duró solo un instante antes de que una voz frustrada, que se desvanecía rápidamente, gritara Omenum Rebelio. «Por favor, por favor, por favor, que esté fuera de su alcance». Harry se agachó tras la enorme chimenea de un enorme edificio industrial y aceleró rápidamente hasta la cima antes de desaparecer con un último y definitivo crack. Allí, tras varias grietas más, apareció en el cementerio de un pequeño pueblo de Devon. «¿Qué ese cabrón le siga?» Se tambaleó hasta un banco y se dejó caer en él con un audible pug. Su respiración comenzó a hacerse más lenta,
pero su pulso todavía iba a 1000 por hora y sus glándulas suprarrenales aún bombeaban una concentrada señal de lucha o huida a su pequeño cuerpo. Era un completo idiota. ¿Cómo no se había dado cuenta de que el tejo perfecto para fabricar varitas en todo el país ya estaría ocupado por otro fabricante? Solo podía rezar por Merlín para que el anciano no lo hubiera visto volar ni se hubiera percatado de su presencia aérea con su último Omenum Rebelio. Quería mantener en secreto todas sus ventajas, y si alguna habilidad que lo delatara se hacía pública, no podría usarla y permanecer en el anonimato. Volar era, sin duda, una habilidad que lo delataba. Al fin y al cabo, solo él y Voldemort podían hacerlo. Harry suspiró. En definitiva, podría haber ido peor. Con suerte, lo único que Ollivander habría descubierto sobre el mago que andaba a escondidas era que eran muy bajos para un mago que, debido a su capacidad de aparecerse, debería tener al menos 18 años. O, también podría haberlo visto aparecerse sin varita. Maldita sea. Y como Ollivander podía detectarlo con Omenum Rebelio, se vería obligado a concluir que yo era un humanoide muy bajo y muy poderoso. Supongo que sería más creíble sospechar de un metamorfomago que de un niño, o quizás de un mestizo como Flitwick, o de alguien bajo los efectos de la poción multijugos. En fin, había muchas maneras de explicarlo. Harry se levantó y se sacudió el polvo. La noche aún era joven y aún tenía una lista de otros árboles a los que podría golpear. Se oyó un fuerte crujido, que resonó por la mampostería de la iglesia, y Harry Potter desapareció. DPISWRIBSR Angelistor estaba muerta. Llevaba muerta mucho tiempo. Había estado enamorada de un noble mague local, quien la apuñaló cuando le dijo que estaba embarazada. Deseó haberlo previsto, pero no pudo. Los videntes no pueden ver su propio futuro, y ahora solo podía rondar por este cementerio, en este pequeño pueblo galés. No había ningún mago con quien hablar, y su única diversión era la víspera de Todos los Santos, cuando las fronteras entre este mundo y el mundo más allá del velo eran más débiles. Entonces, podía gritar quién moriría al año siguiente, y los muggles podían oírla. Era una pequeña alegría, pero era todo lo que tenía. Flotó alrededor del enorme tejo del cementerio, cuyo tronco estaba dividido en tres en la base, dando la impresión de tres árboles separados creciendo en el mismo lugar, y se quedó quieta. Algo había cambiado. Su vista no era tan buena desde su muerte, y no podía hacer ninguna adivinación ni escrutinio que requiriera varita u otros focos, pero algo había cambiado definitivamente con el paso del tiempo. Un movimiento atrajo su atención. A pesar de ser casi medianoche, la luna llena facilitaba la visión, aunque nunca se había preguntado por qué eso le importaba a un fantasma que técnicamente no tenía ojos hasta ese momento. La figura era vacilante y muy cautelosa. Era pequeña y se arrastraba de lápida en lápida, como si esperara ser atacada. Flotó hacia el niño, pues seguramente era lo suficientemente pequeño como para hacerlo, y se sorprendió cuando el niño, y ahora podía ver que sin duda era un niño, retrocedió. Tenía el pecho descubierto, la camisa que presumiblemente llevaba puesta le ocultaba el rostro. Hizo ademán de salir corriendo y ella rápidamente levantó una mano. Espera, no te haré daño. El niño dudó, pero se giró para mirarla. ¿Puedes verme, verdad?, preguntó. Solo la gente mágica puede verme. Eres mágico, ¿verdad? El niño asintió. ¿Quién eres? No hay niños mágicos en este pueblo, yo lo sabría. ¿Por qué estás aquí? Porque no sabía que venías. ¿Se mudaron tus padres aquí? ¿Son mágicos? No puedes ser nacido de muggles o no sabrías que eres un mago. ¿Por qué? ¿Porque no puedo verte? El niño se quedó allí parado y la observó a través de sus ojos verde esmeralda apenas visibles a través de su máscara improvisada. Hola, dijo, con voz cautelosa y en posición aún preparada para volar. Hola, dijo, dándose cuenta de repente de que su monólogo interrogativo debía de haber sonado tonta y agresiva, pero no pudo evitarlo. No había hablado con nadie en más de 200 años. ¿Qué quisiste decir con, no sabía que venías, y, tu vista, eres vidente? Ah, sí, lo soy, o mejor dicho, lo era. Todavía veo un poco,
pero no es tan fuerte como cuando estaba vivo. ¿Y ahora rondas por este cementerio? Debe haber mucha magia ambiental para que un fantasma como tú se alimente de ella. La magia viene del árbol. Se llama tejo de Llangernio. Es el tejo más antiguo del país, ya lo sabes. Se hinchó visiblemente de orgullo, aunque la ligera barriguita bajo su etéreo vestido quizá contribuyera a dar esa impresión. Es uno de los seres vivos más antiguos del mundo, ya lo sabes. Eso dijo un científico Magel. ¿En serio? El chico parecía estar sintiéndose a gusto con ella. ¿Cuántos años tiene? Bueno, dicen que podría tener 5000 años, pero nadie lo sabe con certeza. Podría tener solo 3000. ¿Y qué edad tienes tú, mi bella dama? Ella jadeó fingiendo. No se le pregunta a una dama su edad, jovencito. Un atisbo de sonrisa se dibujó en sus labios. El chico pareció estremecerse. Perdona, ¿cuántos años han pasado desde que moriste? Más de 500 años, y tengo 21, por cierto, sonrió. Me llamo Angelistor y soy el fantasma que dice los nombres de quienes morirán el año que viene en la víspera de Todos los Santos. ¿Los Muggles pueden oírte? En la víspera de Todos los Santos, sí. El niño pareció pensar por un momento. Mi nombre es Harry. Su sonrisa era ahora verano, luz y buenos amigos alrededor de una fogata. Encantado de conocerte, Harry. Entonces, ¿qué haces exactamente aquí, en este pueblo aislado, a medianoche, con la camisa puesta? Harry volvió a dudar. No hay otros seres mágicos por aquí, ¿verdad? Eres el primero que veo en más de 200 años. ¿Y en realidad no puedes irte? No, su sonrisa ahora era un poco triste. Estoy atada al árbol donde morí. Harry asintió. Estoy aquí por una sola rama del tejo de Llangernio, para fabricar una sola varita con la que derrotar al señor oscuro Voldemort. Angelistor sintió que sus ojos se abrían de par en par, casi cómicamente. He visto al mago del que hablas con mis propios ojos. Es un poder terrible en el mundo. ¿Cómo quieres tú, una niña, derrotarlo? Soy la hija de la profecía, elegida por el mismísimo destino para hacer el trabajo que el mundo mágico no puede. Lo haré porque debo hacerlo, porque solo yo puedo. ¿Y no tienes a nadie que te ayude?, preguntó, mirando a su alrededor como si esperara que Merlín o los fundadores aparecieran de repente. Hay fuerzas en el mundo que trabajan en mi contra, fuerzas que me harían incapaz de cumplir con mi deber, fuerzas que arriesgarían la destrucción casi segura de todo en favor de un plan con una probabilidad ridículamente baja de crear una paz ideal. El silencio se instaló entre el niño y el fantasma por un momento. Finalmente, Angelistor habló. No me gusta que dañen el árbol, pero, para tal propósito, no puedo negarme. Por favor, Harry, toma lo que necesites. Harry asintió, con el rostro aún oculto. Gracias, Angelistor. Juntos caminaron y flotaron hasta el árbol, y luego juntos flotaron hasta la copa del árbol, donde estaba el brote más fresco. Angelistor los miró con asombro. ¿Puedes volar? Sí, hermosa dama, puedo. Harry sacó una sierra para metales plegable en miniatura del bolsillo de sus pantalones holgados y hábilmente quitó una rama de 6 pies de crecimiento fresco. «Feliz cumpleaños a mí, feliz cumpleaños a mí», susurró casi canturreando, con una leve sonrisa en los labios, justo antes de que la campana de la iglesia cercana diera la medianoche con un único y grave tañido. Flotó hacia atrás. «Bueno, bella dama, aquí es donde debo ir». Angelistor asintió. «Harry». «Sí, mi señora. Antes de que te vayas, ¿puedo ver tu cara?». Harry flotó inmóvil durante unos buenos segundos antes de dejar la rama en el crecimiento cercano, estirarse y quitarse la camisa de la cabeza. Angelistor contempló un rostro joven que prometía fuerza y nobleza en el futuro. El cabello negro y revuelto le caía sobre la frente, sin lograr ocultar una feroz cicatriz en forma de rayo, teñida de un rojo furioso. Ella flotó a su alrededor, inspeccionándolo desde todos los ángulos a menos de unos centímetros de distancia, antes de terminar justo frente a su cara. «Gracias, Harry», susurró, antes de retroceder unos metros, «y buena suerte». Harry asintió en señal de agradecimiento, tomó la rama de nuevo y, con un solo crujido, desapareció. DPISW RIBSR. 2 días después,
Harry despertó sintiéndose de maravilla. La primera fase estaba completa y había conseguido suficiente dinero de Magel sin el sentido común necesario para pasar a la segunda. Era hora de conseguir el pelo de Testral y le esperaba un largo viaje. Solo existía una manada de Testrals en las Islas Británicas, y era la de Hagrid en los terrenos de Hogwarts, un lugar al que Harry no se atrevía a entrar por temor a que las protecciones pudieran alertar a Dumbledore de su presencia. Así pues, tendría que buscar más lejos, y en los recuerdos de Voldemort solo existía otro lugar con una manada de Testrals. Era la manada salvaje de Testrals de los chamanes mongoles. Pasó los siguientes días apareciéndose por Europa, Rusia y el corazón de Mongolia, llegando cerca de Ulan Bator, la capital de Mongolia, alrededor del mediodía del tercer día de viaje. Mágicamente exhausto por el viaje y aún con la camisa puesta, devoró lo que le quedaba de comida y se tumbó en la exuberante hierba. Los pastizales se extendían hasta donde alcanzaba la vista en todas direcciones, interrumpidos por alguna que otra montaña. No había ningún escondite y cualquiera en un radio de 80 kilómetros podría verlo. Por otro lado, había tan poca gente allí, y el país era tan vasto, que la probabilidad de ser encontrado por alguien a quien le importara era mínima. Varias horas de sueño después, Harry siguió adelante. Tras varias horas de aparición al suroeste, finalmente llegó a su destino, el complejo del monasterio Ongin Kid, centro de la comunidad mágica mongola. Cuando los comunistas tomaron el poder en la década de 1920, destruyeron la mayoría de los templos budistas y ahora la mayoría eran poco más que ruinas. Mientras la población Magel de Ongin Kid había sido masacrada o forzada a servir en el ejército comunista, la comunidad mágica se había refugiado tras sus poderosas protecciones. Tras la destrucción inicial, recuperaron gradualmente el complejo, reconstruyéndolo y protegiéndolo hasta que toda la zona quedó repleta de protecciones ilusorias y repelentes de Muggles. Para cualquier Muggle que pasara por allí, ahora parecía un complejo de templos en ruinas como cualquier otro. Harry cruzó las puertas y contempló la majestuosidad de la arquitectura tibetana, hileras y hileras de casas y templos, todos con el mismo distintivo muro de piedra blanca y techos cuadrados, quebos e inclinados. Mientras que el callejón Diagon parecía un paseo por la historia, Ongin Kid parecía una calle comercial uniforme diseñada por un arquitecto con debilidad por el cobre y el abeto verde antiguo, con excepción de un edificio, por supuesto. Harry caminó por la calle y se giró para encontrarse con un edificio que parecía un templo romano derretido, Gringotts. Sabiendo que los duendes reaccionarían desfavorablemente a los disfraces, Harry se quitó la máscara camisa improvisada de la cabeza, se la volvió a colocar sobre el pecho y caminó pasando a los guardias, hacia el banco. DPISW RIBSR. 10 minutos después, Harry salió del banco con 5 galeones cambiados por 250 libras, el resultado de su mañana y tarde de entrenamiento de invocación en el metro de Londres. El duende que lo atendía sin duda había arqueado las cejas al ver a un niño solo, claramente occidental y con acento inglés, pero no había hecho preguntas. Merlín, ¿cómo le gustaban los duendes? Harry continuó caminando por la calle hasta que encontró lo que buscaba, una pequeña tienda con un testral atado afuera, comiendo ruidosamente de un bol de carnes no identificadas. La tienda contenía todo lo relacionado con testral. Carne curada de testral colgaba de las vigas, huesos de testral cubrían las paredes, y botellas de pegamento de testral se alzaban junto a pastillas de jabón de testral. El suelo, a lo largo de la pared, estaba forrado con botas de cordobán de concha de testral, y junto al mostrador, un maniquí de madera ocupaba un lugar destacado con un abrigo negro largo de cordobán de concha de testral, estilo guardapolvo, y capucha tipo túnica. Lucía espectacular y Harry sabía que lo quería. Era un abrigo digno de ser usado por el campeón de la muerte. Se acercó a la obra de arte y, con indiferencia, le dio la vuelta a la etiqueta con el precio. 200 galeones, 10.000 libras esterlinas. ¡Ay!, dijo una voz. Harry se giró y vio a un anciano parado en la puerta. «Lo siento». El hombre pareció un poco sorprendido por los rasgos occidentales de Harry,
pero se recompuso rápidamente. ¿Puedo ayudar, señor? Sí, estoy buscando pelo de cola de testral. El hombre sonrió. ¿No lo puedes ver? Harry le dirigió una mirada. No puedo verlo porque no está expuesto. Bien hecho, señor. Pero me sorprende ver a alguien tan joven que haya visto la muerte. Harry se encogió de hombros. Si el viejo supiera. ¿Cuánto quieres? 10 hebras en una trenza con núcleo de varita. El tendero de repente pareció cauteloso. ¿Quieres el núcleo de la varita? Eso es un problema. ¿A dónde vas después de aquí? De vuelta a casa, a Europa. El hombre permaneció en silencio durante unos instantes. Está bien, pero no compraste aquí, ¿verdad? Claro, lo entiendo. 5 minutos y 2 galeones después, Harry guardó en su bolsillo un largo rollo de cordón de pelo testral y una pequeña botella de pegamento testral, 100 libras esterlinas. Y por otros 2 galeones, me gustaría reservar ese abrigo por un año, dijo Harry, señalando el impresionante abrigo negro del maniquí. El tendero sonrió. ¿Te gusta? Sí, pero no puedo comprarlo ahora. Está bien. Puedo hacerlo, señor. Harry buscó a tientas un nombre apropiado. Muerte. Maldita sea. El hombre arqueó una ceja. Muy bien, señor Muerte. Espero volver a verlo para su compra, pero solo para eso, por supuesto. Harry se fue, reprendiéndose a sí mismo por su estúpida elección de nombre, y decidió conseguir una habitación para descansar antes del largo y endemoniado viaje de aparición de regreso a casa. DPISW RIBSR, y ahora, después de 3 semanas enteras en el pasado, aquí estaba. Harry abrió con reverencia la caja de madera que el carpintero y tallador de madera, veterano de guerra Magel, había hecho para acompañar la varita, y, con los ojos brillantes, contempló una belleza singular. La empuñadura era ornamentada y presentaba muchos pequeños motivos discretos diseñados por el propio Harry a lo largo de la misma, que se curvaba en un elegante arco hacia la varita propiamente dicha, antes de descender en espiral hasta la punta de la varita, como una valla de hierro forjado retorcida. Harry divisó, entre los motivos de la empuñadura que tenía frente a él, un pequeño rayo que mataba a una serpiente y otro que impactaba a una cabra. La empuñadura tenía una textura con un patrón de rayos entrelazados y el pomo era perfectamente redondo y aprovechaba la veta ondulante de la madera para sugerir una esfera llena de humo. Fue perfecto. Sí, es uno de mis mejores trabajos, dijo el artesano, al notar la expresión de inmensa satisfacción en el rostro de Harry. Aún así, es una petición bastante rara, y algunos de los materiales que querías, bueno, nunca había visto un pegamento como ese. Juraría que ni siquiera se veía la unión entre el centro y la punta. Y ese cordón, mi amigo insistió en que ni siquiera lo veía. Pero al final, supuse que sabías lo que querías y estabas dispuesto a pagar por ello, ¿verdad, jovencito? Sí, dijo Harry, escuchando a medias, distraído por sus propios pensamientos. Es extraño así. Extendió la mano hacia la varita y sintió la conexión incluso antes de tocarla. Al rodear el mango con las yemas de los dedos, una oleada de calor lo recorrió, creciendo rápidamente hasta alcanzar un clímax, impulsando su poder por el brazo y la varita, enviando chispas verde esmeralda por todo el mostrador de la carpintería. ¡Maldita sea!, gritó el hombre. ¿Qué fue eso? Magia. El hombre se quedó mirando. ¿Qué te parece? Y mi esposa siempre está hablando de horóscopos, lecturas psíquicas y todo eso. Me imaginé que habría algo de cierto en todo esto. Sí, has hecho un trabajo excelente. Esta debe ser la única varita hecha por muggles del país, si no del mundo. Y se ve y se siente mejor que cualquier otra que haya visto o tocado. Gracias no. Harry tocó casualmente la punta de la varita antes de apuntarla hacia el maestro artesano. Desmemoriar. DPISW RIBSR. Harry salió del taller de carpintería y pasó unos 20 minutos creando una barrera de detección informal para alertarlo si algún otro mago entraba. No había mucha magia cerca, así que no duraría mucho, pero serviría por ahora. Sentía que le debía un poco de protección al hombre por tan buen trabajo, y quién sabe, quizá lo necesitara en el futuro. Eso, y le avisaría con antelación si alguien conseguía rastrear el origen de su varita. ¡Guau!
qué bien se sentía. Su vieja varita de acebo y plumas de fénix no le había parecido ni la mitad de natural ni tan poderosa que ésta. Y ahí estaba él, pensando que esta varita solo sería un simple recurso provisional. ¡Ja! Toda esa mierda de la varita elige al mago, resulta que el mago solo necesita conocerse bien. Y ahora que tenía una varita, podía atacar su siguiente mayor vulnerabilidad, sus bóvedas bastante vacías e inexistentes.